tardes a todos. Durante su presentación en una importante conferencia realizada hace pocas semanas, el viceministro de Comunicaciones, Omar Álvarez, anunció que el informe elaborado por el grupo de trabajo a cargo del diseño del nuevo modelo dorsal fue entregado en forma oportuna en octubre pasado, y también nos comentó que a la fecha se encuentra en evaluación en su despacho. Frente a esta novedad, nos encontramos entonces en un momento oportuno para aportar elementos de análisis que enriquezcan la definición de las condiciones necesarias que permitan a este nuevo modelo dorsal cumplir con el objetivo con el cual nació y que hasta ahora se encuentra bastante lejos de cumplir, es decir, la masificación del acceso a Internet a nivel nacional. Mi nombre es Carlos Bomán, soy director ejecutivo de DN Consultores y hoy nos acompañarán tres personalidades del mercado de telecomunicaciones, profundamente conocedores de la problemática dorsal por muchos años y con quienes vamos a conversar precisamente sobre esta materia. Carlos Sotelo, quien actualmente se desempeña como consultor en tecnología, información y comunicaciones, luego de haber ejercido antes cargos importantes en la gestión pública, como viceministro de Comunicaciones en el año 2021 y de manera previa como jefe de formulación de proyectos en el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones. En el ámbito académico, Carlos ejerce también la docencia en temas de su especialidad y además fue director de la Escuela de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, Carlos es ingeniero electrónico y cuenta con maestría en Ingeniería de Comunicaciones y en Administración de Negocios MBA. Bienvenido, Carlos. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer esta invitación para compartir este espacio con distinguidos panelistas, conocedores del sector de telecomunicaciones, y con mucho gusto contribuir lo posible de parte de mi persona para mejorar el modelo de la red dorsal y también el modelo de las telecomunicaciones del país, porque no perdamos de vista que tenemos que tener un contexto general que en mi opinión es el desarrollo, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. También nos acompaña Cristian Che. Cristian es actualmente vicepresidente de Desarrollo de Negocios en Gilat, Perú, cargo que ha ejercido durante los últimos 9 años y donde previamente además ejerció por 4 años el cargo de vicepresidente de Operaciones. Cristian cuenta con 24 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones y a nivel académico cuenta con el grado de magíster en Administración de Negocios por Centrum y es además ingeniero electrónico por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Cristian. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos los panelistas y con todos los invitados. Muy contento de estar acá y poder aportar algún granito de arena en este importante tema que es la red dorsal y las redes regionales en general, ¿no? Efectivamente, a las que podemos en conjunto denominar el modelo dorsal. Gracias, Cristian. Por último, nos acompaña también Edwin Santos, quien actualmente ejerce el cargo de director de transformación digital en la Mancomunidad Regional de los Andes, que integra a 6 departamentos en la Sierra Sur y la Sierra Central de nuestro país. Edwin es además miembro del equipo de expertos a cargo del impulso de la red NACE y también del equipo consultivo para el diseño de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Edwin fue también viceministro de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones allá por el año 2001. Bienvenido, Edwin. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación a los organizadores, a DN Consultores, a Insight. De verdad que es importante visibilizar este tema del modelo dorsal, donde el financiamiento total comprometido por el Estado peruano supera los 2.000 millones de dólares y el despliegue en fibra óptica es de más de 40.000 kilómetros. Va a ser importante interactuar esta noche y nuevamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Edwin. Muy bien, entonces, los próximos minutos, antes de entrar a los temas que nos convocan, vamos a
mostrar algunas láminas que nos permiten ubicarnos en el contexto, de manera tal que vamos a proceder con ello. Deberían estar todos viendo el documento. Entonces, este conversatorio está motivado por un caso de estudio que hemos publicado en DN Consultores, que lleva como título Hacia un nuevo modelo dorsal centrado en el ciudadano, donde planteamos precisamente cómo el contexto del anuncio mencionado hace un momento del MTC puede dar pie a que aportemos el tipo de ideas que en este conversatorio vamos a escuchar de nuestros panelistas invitados. Entonces, primero que nada, definiciones, ¿no? Modelo dorsal, definiciones. Decimos que tiene varios componentes, que son, por un lado, la red dorsal propiamente dicha, luego tenemos a nivel regional la red de transporte, y por último, la red más propiamente dicha, los puntos de acceso regionales en cada uno de los centros poblados que conforman los respectivos distritos en cada provincia del país. De manera que son tres componentes que conforman en conjunto lo que podemos denominar el modelo dorsal, que concluyen llegando al ciudadano de a pie, a cada uno de nosotros, ¿no? A través de una red inalámbrica, y eso significa que llega a los hogares, llega a por ejemplo, a la municipalidad en cada distrito, establecimientos de salud, escuelas y comisarías. Cuando hablamos de modelo dorsal, estamos hablando del conjunto. Luego, este modelo dorsal, según lo que conocemos de la ley 29904, existe un compromiso de financiamiento del Estado que supera los 2.000 millones de dólares. Y luego de toda la problemática que es amplísimamente conocida y sobre lo cual algunos puntos vamos a mencionar en los siguientes minutos, a través de nuestros panelistas, pues en esencia tenemos que las recomendaciones planteadas en su momento, en el año 2017 por OCIPTEL y en el año 2018 por el Banco Mundial, a su vez por un encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, han girado siempre en torno a la red dorsal y no al conjunto del modelo dorsal con los otros componentes mencionados hace un momento. Ante esta situación, ¿qué tenemos hoy a la fecha? Tenemos esta línea de tiempo que sintetiza lo que estoy seguro, además de los panelistas, muchos de quienes nos acompañan en la audiencia conocen bastante de cerca. Es decir, cómo luego de que en julio del año 2021 el Estado declaró la caducidad de la red dorsal, pasados los meses, tanto enero del 22 como junio del 22, de forma definitiva en este último caso, el MTC a través de Pronatel decide no seleccionar a un operador dorsal temporal y asume esta operación temporal de la red dorsal en forma definitiva, luego de sendos procesos fallidos en las semanas previas. Eso es lo que tenemos hoy a nivel de la red dorsal y a nivel de los proyectos regionales. Tenemos que 8 de ellos, de los 18 que existen, están en operación, aunque reconozcamos que ninguno de ellos empezó en el plazo originalmente estipulado. Y bueno, mientras que los otros 10 se encuentran todavía en ejecución, según anuncios del MTC, a entrar en operación el próximo año. Eso tenemos hoy. Y, por supuesto, con los hechos trascendentes de un arbitraje que fue, que concluyó en un resultado favorable para los intereses del operador regional en los departamentos de Cajamarca, Piura y Tumbes, y con un anuncio del operador dorsal de la red dorsal que interpondrá una acción similar de arbitraje internacional, ¿no? Ante ello, ¿qué podemos mencionar sobre los escenarios que existen respecto a una salida que apunte a la sostenibilidad del modelo dorsal? Aquí está un poco más de detalle lo que en su momento OCIPTEL planteó, diversas alternativas, y concluye en que la mejor opción es el cambio de una tarifa única a una tarifa tope, es decir, un esquema de flexibilidad tarifaria con acarrea, según lo planteado en su momento por OCIPTEL, un incremento de ingresos debido a la mejora de la oferta
comercial. Según el propio informe que usted le menciona, no existen desventajas en esta alternativa, aunque luego veremos, y también lo conversaremos más adelante, de que algunos aspectos sumamente sensibles pueden estar relacionados con este elemento, entre otras el caso de la distorsión competitiva que introduce en el conjunto del mercado. Por su parte, en el caso del Banco Mundial, luego de estudiar 3 alternativas, concluye que aquella que es más viable lleva el nombre de modelo existente optimizado, donde la optimización consiste en la integración de la red dorsal, tal como la conocemos hoy, con la red de transporte regional, luego de una evaluación de diversos aspectos con un puntaje asignado a cada uno de los criterios. Eso es lo que tenemos hoy. Pero vale la pena, antes justamente de entrar en las preguntas para los panelistas, mencionar que un escenario como la red integrada de banda ancha optimizada se convertiría en el operador de transporte nacional más grande del país, con una cuota de mercado superior o en el orden de el 60%, equivalente al triple o al quíntuple o al sextuple de los operadores privados más cercanos. Es decir, un tamaño sumamente más significativo que cualquier otro operador en el mercado. Lo que eso puede significar. Y por otro lado, lo mencionamos hace un momento, tenemos que más de la mitad de los nodos de la red dorsal se ubican geográficamente en zonas competidas, ¿no? De manera tal que lo que planteamos en el estudio de caso citado al comienzo del conversatorio es que, si bien es cierto, el RIBA optimizada, es decir, la red integrada de banda optimizada, viene de la mano con una sinergia operativa aparente por esta integración, ¿no? Que se traduce más en un precio de transporte más bajo, tiene una serie de riesgos que a continuación veremos con los panelistas en qué medida reflejan un escenario más realista. Mientras que en el escenario 2, que podemos calificar como red integrada de banda ancha regional, que consiste más bien en integrar a las redes de transporte regional y las redes o puntos de acceso regionales, motiva una sinergia operativa mucho más genuina debido a alto grado de intersección entre ambas redes, ¿no? Y que si bien es cierto, eso no vendría de la mano con la red dorsal, depende de qué es lo que puede ocurrir con los 13.000 kilómetros de la red dorsal para evitar que cualquier aparente desventaja pueda ser resuelta. De manera que eso son elementos de contexto que permitan ahora abrir la conversación. Con lo cual, precisamente vamos a iniciar la primera ronda sobre el modelo dorsal. Siempre hemos escuchado hablar de la red dorsal y con énfasis en este componente, no necesariamente vinculándolos con los otros componentes mencionados hace un momento, con lo cual quisiera decir lo siguiente, ¿no? La Ley 29N04 del 2012 define la red dorsal en términos de su cobertura a nivel de provincias y también de distritos. De manera que si bien es cierto, esta ley mencionada alude a la red dorsal como tal, en estricto contiene, pues eso justamente lo que quisiera plantear a los panelistas, contiene a las redes regionales, ¿no? En ese sentido, sin embargo, desde el año 2017, cuando empezaron a surgir señales sobre dificultades en la sostenibilidad del modelo dorsal, la discusión siempre ha girado de manera específica en torno a el componente de la red dorsal. Quisiera empezar contigo, Carlos, sobre si consideras que este es el enfoque correcto, si la discusión, en efecto, siempre ha estado centrada en la red dorsal o ha considerado el conjunto de elementos. ¿Cómo ves a nivel de marco conceptual si estamos enfocando el modelo dorsal de la manera correcta? Adelante, Carlos, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar tenemos que ver el propósito de la red dorsal. Como bien todos conocemos, es la masificación del Internet. Pero para masificar un servicio, un producto, tenemos que bajar costos y tenemos que ser eficientes, cosa que no ha ocurrido desde el comienzo de la red dorsal, ¿no? Desde el comienzo todos sabemos que la tarifa que se colocó en ese entonces o se estableció, $27, de acuerdo al contrato, se mantuvo por 5 años. Y otros elementos más que impidieron ser eficiente y competitivo la red dorsal. Entonces, eso se tiene que cambiar radicalmente. En el modelo planteado, cualquiera que sea, esos dos elementos, eficiencia, ¿no?,
a través de bajar costos es fundamental. Efectivamente, si nosotros integramos elementos dentro de un esquema de negocio, vamos a ser eficientes. Es decir, la red dorsal, si se integra a las redes de transporte regionales, nadie duda que eso va a ser más eficiente desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista de administración. Yo creo que hay un elemento común ahí al que debemos apuntar. Lo otro es, ¿y cuál es el propósito de la red dorsal? La red dorsal tiene como propósito desarrollar los servicios, ¿no? La conectividad, tanto a nivel privado como a nivel del Estado. Pero es difícil manejar ambos elementos en forma equilibrada. ¿Por qué razón? Porque el Estado necesita una conectividad eficiente para atender servicios de salud, educación, seguridad. Entonces, si el propósito del Estado, como lo es así, debe orientarse, preocuparse por estos elementos fundamentales, y estos elementos fundamentales necesitan una conectividad de banda ancha, la orientación de la red dorsal, en mi opinión, integrada, debería fundamentalmente privilegiar la conectividad del Estado. No significa crear una empresa estatal, no significa que la empresa privada no intervenga, no. El Estado debe intervenir para bajar los costos. Es decir, el costo de transporte, tal como se ha planteado a través de una normativa última de costo cero para servicios de comunicaciones del Estado, yo creo que es un elemento fundamental en el transporte. Y en la última milla siempre debe intervenir el operador privado, de tal manera que en este nuevo esquema todos intervienen en una relación win-win y los que ganan es la sociedad, pero también la empresa privada a través de una participación de la conectividad. Pero finalmente el efecto que vamos a conseguir es que podríamos dar un salto cuántico en conectividad. Es decir, pasar de conectividades que hoy en día, increíblemente en el Estado, son 5 megabits, 10 megabits, hasta 1 megabit, pasar a 100 megabits, pasar a medio gigabit, a 1 gigabit. Esto es posible en un nuevo esquema eficiente. Es lo que puedo comentar en esta primera intervención. Gracias, Carlos. Vamos a retomar con más detalle algunos de los puntos que has citado más adelante. En el mismo sentido, Cristian, sobre si el modelo dorsal es entendido a través de sus 13 elementos, es así como ha estado planteado el debate, es así como la ruta que debe seguir la tan necesaria sostenibilidad de este proyecto que ha involucrado tan fuerte compromiso de financiamiento del Estado. ¿Cómo miras tú esta definición conceptual sobre el planteamiento del problema a nivel de la red dorsal específicamente o del modelo dorsal en su conjunto? Sí, mira, como tú dices, lo crucial es el planteamiento del problema, ¿no? De la forma como se plantea el problema, van a salir las diversas alternativas. Y hasta ahora, el planteamiento del problema ha sido, vamos a decir de una manera coloquial, cómo salvar la dorsal o cómo asegurar que el uso de la dorsal. Y de repente el foco debería haber sido otro, ¿no? En vez de decir o enfocarnos en cómo salvar la dorsal, es cómo hacer que el gasto del Estado, que es restringido, digamos que tiene un límite, se usa de forma más eficiente para poder reducir la brecha digital, ¿no? Entonces, o sea, yo hablo de una visión más amplia y esa visión más amplia obviamente tiene que ver con el modelo dorsal, es decir, con la red dorsal y con el programa de proyectos que son las redes regionales que en inicio, bueno, empezaron como 21 proyectos regionales que en su totalidad, como bien has mencionado, son un poco más de 1.800 millones de dólares, que se componen una red de transporte y una red de acceso. Para tener un orden de magnitud, la dorsal es 333 millones de dólares de inversión, o sea, en su conjunto estamos superando los 2.000 millones de dólares, que es una inversión ya realizada. Entonces, si la visión o el planteamiento del problema, perdón, es cómo hacer el gasto más eficiente,
hay que ver cómo hacemos que este activo del Estado que está implementado y en otros casos está implementándose, se aprovecha de la mejor forma para el fin final. Y el fin final tendría que ser cerrar o reducir la brecha digital. ¿Y dónde hay que reducir esa brecha digital? Bueno, hay diversas capas, pero tenemos desde las zonas donde no hay ningún tipo de conectividad hasta las que tienen una conectividad, digamos, limitada, ¿no? En ese sentido, si hablamos de cómo aprovechar mejor el modelo dorsal con los tres componentes que has mencionado, red dorsal, red de transporte de fibra y red de acceso, es que hay que incluir estos tres componentes en ver cómo plantear alternativas de un mejor uso y un menor gasto o un menor o menores recursos del Estado a estas redes que si el Estado se ahorra puede dedicar justamente a zonas donde hay mucha necesidad. Ahora bien, viéndolo también de otra manera y para ver un poquito el peso de esos tres componentes, hemos hablado de inversión, también tenemos que hablar que las redes de acceso, que son las que dan el servicio, se planean conectar más de 10.000 instituciones públicas entre colegios, postas y comisarías, tienen cientos de plazas públicas de internet gratuito para la población, y actualmente muchas de las 8 que se han o han iniciado en fase de operación vienen siendo usadas por operadores móviles para poder dar servicios de internet de alta velocidad de 3G y 4G en localidades donde antes no había o había solamente 2G. Es decir, hay un impacto tremendo de estas redes regionales que se han implementado. Y de nuevo, si nuestro foco, y para terminar, nuestro foco es cómo hacer que este conjunto articulado sea mejor aprovechado, no podemos enfocarnos en cómo salvar solo la dorsal en algunas propuestas que podrían ir en detrimento del modelo total y poder finalmente afectar o solucionar una parte que es la dorsal y afectar el futuro de los otros dos componentes que son la red de transporte y la red de acceso, ¿no? Gracias, Cristian. Este último elemento es muy importante, ¿no? La mirada de conjunto equilibrada, de forma equilibrada. En ese mismo sentido, Edwin, conoces bastante de cerca en el terreno la forma en que el conjunto del modelo dorsal ha tenido algún grado de impacto o no sobre las necesidades de conectividad en las regiones del país. Entonces, ¿sientes que el debate de los últimos años ha estado acertadamente enfocado a través de esta discusión permanente en la red dorsal perdón, en el conjunto del modelo dorsal, o que ha estado muy acotado la red dorsal a nivel técnico, a nivel financiero, para salvar a la red dorsal, en vez de el modelo dorsal en su conjunto para llegar a los distritos y centros poblados del país? ¿Cuál es tu mirada sobre esta definición del marco conceptual que rodea esta problemática? Bueno, tenemos que ver el bosque y no el árbol. Y eso significa que tenemos que tener claro cuál debe ser el foco de lo que tiene que hacer, de lo que tenemos que hacer en general. Ese foco obviamente está en usar los recursos de manera más eficiente en las zonas que no son atendidas. Hay un costo de oportunidad que es fundamental tomar en cuenta. Recordemos en cuanto a tiempos, que estas redes regionales, los primeros contratos se firmaron más o menos a mediados del 2015. Como tú comentabas, Carlos, supuestamente estaba previsto que los plazos para la construcción de las redes regionales, por ejemplo, eran entre 12 y 18 meses, pero finalmente esos plazos han sido muchísimo mayores. Y eso ha terminado afectando cada uno de los proyectos regionales. Ahora, si lo vemos desde la otra perspectiva, que es, por ejemplo, la red nacional del Estado, uno podría inferir rápidamente, sí, pues entonces la demanda va a subir automáticamente con la participación de las entidades del Estado, que son más de 2.000, tomando en cuenta los gobiernos locales, regionales
y todas las entidades de gobierno nacional, pero finalmente ahí la decisión de RENACE es que lo que se está buscando es que cada una de las entidades use un servicio lo más eficiente y competitivo posible, que no necesariamente pasa, y definitivamente no pasa por el uso de la red dorsal nacional. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Y encontrar una solución que permita resolver el problema de manera integral. Per se, solamente fijarnos en lo que es el costo hundido enorme de la red dorsal nacional, con una inversión de más de 323 millones de dólares, no es el punto. Tenemos que ver, repito, todo de manera mucho más holística, porque parte del problema son las actuales redes regionales que están implementándose en diferentes regiones. Por ejemplo, dentro de la Mancomunidad Regional de los Andes, ya están en ejecución Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, y debe estar entrando Ica. Sin embargo, tenemos serios problemas en la ejecución y en la operación de cada uno de estos proyectos regionales, que seguramente en los siguientes minutos vamos a poder ir explayándonos un poquito más. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Me permito recordar a todos quienes nos acompañan en la audiencia que pueden colocar las preguntas que consideren en la sección correspondiente disponible en esta plataforma para luego de los bloques de temas que vamos a ir cubriendo, poder recogerlas y alcanzarlas a los panelistas en esta misma sesión. Bien, entonces tenemos los puntos de vista que en algún grado convergen y en algún otro tienen cada uno de ustedes algún matiz. En ese sentido, ya entrando a lo que tenemos hoy al frente, en sus comentarios hemos ido adelantando algunas pistas sobre la mirada que tiene, pero digamos, hoy día tenemos 4 hechos concretos, ¿no? Uno, ningún proyecto regional inició operaciones a tiempo, ninguno de los 18. 2 de los 18 proyectos mencionados, menos de la mitad están actualmente en operación. 3, existe un operador regional que, ante una situación de caducidad de resolución de contrato dispuesta por el Estado peruano, por el MTC, obtuvo un resultado favorable a sus intereses en el arbitraje internacional que entabló. Y 4, el operador dorsal saliente Azteca ha manifestado también que seguirá un camino similar en los próximos meses. Mucho se ha discutido en los últimos tiempos alrededor de la red dorsal, específicamente en el ámbito de su tarifa o cómo salvamos a la red dorsal, su situación financiera, etc. Entonces, la pregunta es si ese es el enfoque correcto, si de lo que estamos hablando es cómo salvar a la red dorsal o debemos plantear una interrogante mucho más ambiciosa. En esta oportunidad quisiera empezar con el turno de Cristian. Perfecto. Sí, efectivamente, todo este modelo dorsal, como le denominas, ha tenido diversos desafíos, problemas. Otro de ellos que es relevante mencionar, porque es importante tomarlo en cuenta para la solución del mismo, tiene que ver con la segmentación de las redes. Para que se pueda dar servicio a través de la red de acceso, que es la red de servicio en una localidad, se tiene que pasar por diversos peajes, por diversas redes, ¿no? Cada red tiene una tarifa, ¿no? Vendrían a ser obviamente la red de acceso, la red de transporte de fibra, la dorsal e internet, ¿no? Porque la red dorsal, bueno, el modelo en el cual está no puede dar internet, no tiene que ser con otro poder de servicio. Esto obviamente de tener varios peajes y no tener una integración de red genera mayores costos. Otro aspecto importante a esa disgregación de redes es que también hay ciertos traslapes de infraestructura. Hay fibras de la red dorsal que coinciden en el mismo trazo por una por redes eléctricas y que van en las mismas rutas. Hay localidades donde existen en una localidad un nodo de la red dorsal, un nodo de la red de transporte y un nodo de la red de acceso. Casi en el 90% de los nodos de red de transporte existe un nodo de red de acceso. Y cada nodo, obviamente,
es un predio, tiene una construcción civil, tiene sistemas de energía, tiene sistemas de climatización, seguridad y de networking, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una serie de inversión que ha hecho el Estado por esta segmentación de redes que si bien pueden plantearse como problema, también se puede plantear como una oportunidad. Porque si el incremento de costo de las redes, uno de los componentes de operación de estas redes proviene por la segmentación de las mismas y por el traslape operativo y que se vean de forma distinta, intuitivamente la solución tiene que ir por colapsar, por unir, por hacer de forma eficiente la mejor combinación de redes que permita justamente un menor costo al Estado, ¿no? Porque creo que por ahí debería ir una de las premisas de cómo desenredar la madeja, ¿no? ¿Qué alternativa genera el menor costo para el Estado y da el mayor beneficio para los usuarios? Finalmente, hay muchas alternativas. Planteabas la alternativa del modelo del análisis del Banco Mundial, que tiene que ver con el RIBA optimizado, que es unir las redes de transporte con la dorsal, que intuitivamente parece, digamos, lo natural, porque son redes de fibra del Estado, pero tenemos que ver y equilibrar y poner en una balanza cuál es el costo y cuál es el beneficio de esa solución versus la otra que también planteaste, que es unir las redes de transporte a las redes de acceso, que tiene desafíos, obviamente, legales, regulatorios o lo que fuera, pero finalmente se deben analizar en función de cuál es la que tiene mayor beneficio y menor costo para el Estado, cuando, vuelvo a lo que decía al inicio, un menor costo para el Estado permite derivar recursos que son limitados y escasos a zonas donde no hay ningún tipo de servicio de telecomunicaciones, que hay cerca de 50.000 localidades rurales donde viven 3 millones de personas que no tienen ningún tipo de conectividad. Entonces, un poco yo respondería a la consulta en ese ámbito de acción, ¿no? En finalmente ver cuál es la alternativa que tiene el menor costo y el mayor beneficio, ¿no? Gracias, Cristian. De acuerdo. En el mismo sentido, Edwin, ¿no? Si sientes que el debate de los últimos años, donde el giro de la conversación es en torno a la sostenibilidad financiera de la red dorsal, si sientes que es la ruta correcta por donde deberíamos orientar la discusión, o si más bien debiera tener una mirada más cercana a los puntos de acceso a los ciudadanos en los centros poblados del país. Bueno, claramente ahí subrayamos que el foco debe estar en el uso de los recursos en las zonas que no son atendidas, que son muchísimas. Hay un costo de oportunidad que no podemos dejar de tomar en cuenta. Pero tampoco podemos dejar de tomar en cuenta lo que está pasando dentro de la administración de este modelo dorsal. O sea, no es cualquier cosa que hayamos perdido arbitrajes, por ejemplo, con las redes andinas ante la Cámara de Comercio Internacional por un monto de 177 millones de dólares. Y vamos caminos probablemente a que sea similar el resultado con el tema de la red dorsal, porque Azteca ya anunció que va a interponer un arbitraje internacional y va a exigir una indemnización de 180 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una sumatoria de 357 millones de dólares, que es consecuencia de lo que está haciendo actualmente el MTC y específicamente Pronatel al respecto. 357 millones de dólares que bien serviría, por ejemplo, una equivalencia a tener un sistema satelital completo, incluyendo el satélite, incluyendo una estación terrena. Estamos hablando de números mayores y no podemos hacernos la vista gorda ante esa circunstancia. Además, seamos realistas. ¿Cuánto es la capacidad de uso de esta, por ejemplo, de la red dorsal? Es menos del 10%. Más bien aprovecharía la oportunidad para trasladar la pregunta, porque no tenemos esa información de qué capacidad de uso estamos hablando con las redes regionales. Creo que es importante también conocer ese detalle.
Es decir, hasta ahora básicamente estamos hablando, hasta este momento, de una super infraestructura que está costando o que va a costar más de 2.000 millones de dólares al país y que prácticamente no se está utilizando. Mientras tanto, el problema importante, que es llegar a las mayorías que requieren estos servicios, no está siendo resuelto de la manera más eficiente posible. Voy a seguir explayándome con los detalles en la tercera intervención porque tenemos y conocemos de manera cercana lo que está ocurriendo con las redes regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Ica y Junín, y vamos a ver que hay una serie de problemas que todavía requieren ser resueltos y de manera urgente. Gracias. Gracias, Edwin. En el mismo sentido, Carlos, ¿no? Incluso en términos financieros, el monto de financiamiento del Estado comprometido con la red dorsal de 300 millones es una fracción en comparación con el monto comprometido con las redes regionales, que bordean los 1.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, sin embargo, se habla mucho más del rescate de la red dorsal que de lo que pueda pasar con las redes regionales de transporte y de acceso más aún, ¿no? Entonces, ¿sientes que ese enfoque de la discusión de los últimos años ha ido en un camino correcto? Bueno, coincido con los que me han precedido que definitivamente el enfoque de la discusión no ha ido en el camino correcto. Quiero resaltar dos aspectos que ya lo han comentado también los panelistas, el tema del gasto del Estado, ¿no? La eficiencia en el gasto. Cuando uno habla de eficiencia en el gasto es porque de alguna manera tenemos que cumplir un objetivo. Los proyectos que nosotros estamos mencionando, para ser viabilizados, tienen que cumplir con un criterio de beneficio sobre costo. O sea, el beneficio tiene que ser mayor que costo, ¿no? Y cuando hablamos de beneficio, no estamos hablando de un retorno de la inversión al Estado, porque no son proyectos privados, son proyectos sociales, sino beneficios en términos sociales, que son ahorro en tiempo, externalidades positivas a través de una mejor educación, una mayor salud. Entonces, cuando hablamos de realmente si el enfoque de los proyectos ha sido correcto, yo digo que no, porque no se ha buscado maximizar este beneficio sobre costo. Si hablamos de la red dorsal, por ejemplo, hasta el año pasado teníamos un uso de 3.5%. Entonces, hay análisis muy simples que dicen, si el uso es 3.5%, entonces nunca se debió construir la red dorsal. O la red dorsal está en lugares donde están otras redes, entonces esa es la razón por la cual no se usa la red dorsal. Pero la razón fundamental por la que no se usa la red dorsal es por la elevada tarifa, ¿no? El financiamiento de la red dorsal ya el Estado se comprometió, hizo gran parte del financiamiento y el Estado ha demostrado que puede seguir pagando este financiamiento. O sea, el problema no está en el financiamiento de la red dorsal, que sea muy elevado y que el Estado no es capaz de financiar. El problema está en los beneficios. Recordemos el ratio beneficio sobre costo. El costo ya está fijado. Lo que tenemos que mejorar son los beneficios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo mejoramos los beneficios? Es con un mayor uso, ¿no? Siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo generamos un mayor uso? A través de esta medida que adoptó el presente gobierno, dice, costo cero en el transporte para los operadores que van a brindar servicio al Estado. De esa manera, maximizamos el uso, ¿no? Yo les puedo citar un ejemplo. Actualmente, con esta medida del costo cero, pago cero, como quieran llamarle, son puntos de vista diferentes, un instituto tecnológico en Apurímac, antes de la aplicación de la medida, utilizaba 2 megabits por segundo a un precio que el proveedor le brindaba, y hoy en día está utilizando 100 megabits por segundo con el mismo precio o con la misma tarifa. De 2 megabits hemos saltado a 100 megabits. Otro caso, estamos hablando en Puno, el Hospital Santa Rosa, en una provincia de Puno, tenía en uso, hasta hace poco,
20 megabits por segundo, y a través de este mecanismo de costo cero, pago cero, está usando hoy en día 450 megabits por segundo. Y con una tarifa al 75% de lo que venía pagando. Ahí nos detenemos. Si regresamos al beneficio sobre costo, el costo está fijo, establecido, pero el beneficio está creciendo. Y está creciendo ¿por qué? Porque se da un mayor uso, ¿no? Y en este mayor uso no es que el Estado sea intervencionista o esté distorsionando el mercado, no, para nada, porque siempre está actuando en la parte de la última milla los operadores de telecomunicaciones. Más bien, en este esquema, el que se está dando en la actualidad, y pienso que se debería masificar, lo que tenemos que promover es un mayor uso de la red local. ¿Cómo? Desarrollando aplicaciones, servicios. El desarrollo de aplicaciones y servicios lo que va a hacer es que el Estado sea más eficiente, que la educación sea más eficiente, que los hospitales tengan mejores servicios. Los hospitales tienen que tener, los regionales, 1 gigabit por segundo. Y no estamos hablando de cosas fuera de nuestras posibilidades. Hoy en día los hospitales en promedio tienen una conectividad de 50 megabits por segundo. Hemos pasado la crisis dura de la pandemia, estamos todavía en una situación de recuperación y los hospitales no pueden continuar con 50 megabits por segundo. ¿Pueden llegar a 1 gigabit por segundo? Pueden, es posible. Actualmente San Marcos ya tiene una conectividad a través de la red dorsal de 1 gigabit por segundo. Y hay otras universidades que también ya se están conectando. Entonces, todo el Estado en general puede beneficiarse a través de esta modalidad del uso de la red dorsal y de la eficiencia en el gasto con el costo cero. He escuchado opiniones en el sentido de que RedNace se debe impulsar. Nadie duda que RedNace se tiene que impulsar. Un Estado muy bien conectado es el motor fundamental para el desarrollo del país, creo que nadie duda. Pero hay algunos que dicen, sí, debe RedNace conectarse, pero no necesariamente a través de la red dorsal, a través de otro mecanismo. Sí, abramos la discusión, pero a través de la red dorsal tienen un costo de transporte cero. A través de otras opciones, el costo de transporte es elevado. Actualmente el Estado contrata servicios entre 20 a 30 dólares el megabit por segundo, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en ser un país desarrollado, con alta conectividad, como lo es un país del primer mundo, Corea, todos sus hospitales como mínimo se conectan a 1 gigabit por segundo y el costo es 500 dólares. Yo pienso que el Perú puede conectarse a 1 gigabit por segundo, no a 500 dólares, probablemente a 1.000 dólares, pero 1.000 dólares para 1 gigabit por segundo para nuestros hospitales está a nuestro alcance. O sea, repito, no se trata de salvar a la red dorsal o no a la red dorsal. Yo creo que tenemos que cambiar el modelo, ¿no? De tomar decisiones técnicas. Lamentablemente, en el país, hay que decirlo claramente, no se han tomado decisiones técnicas, se han tomado decisiones anímicas. Y como consecuencia, tenemos la pérdida de un arbitraje por 170 millones de dólares. Como consecuencia de otra decisión no técnica, vamos a perder 180 millones probablemente en otro arbitraje. Y así podríamos mencionar muchas decisiones no técnicas que se han venido tomando. O sea, en resumen, tenemos que hacer que el egreso del Estado sea eficiente. Actualmente el Estado gasta más o menos como 470 millones de soles anuales en conectividad. ¿Por qué gasta tanto? ¿Por qué? Porque paga 20 a 30 dólares por 1 megabit por segundo. Y la pregunta es, entonces, ¿debemos reducir el gasto? La respuesta es no, porque los egresos en telecomunicaciones es una inversión. Más bien el Estado debería invertir más en telecomunicaciones. El problema está que el egreso tiene como contrapartida un beneficio mínimo, una capacidad mínima. No es posible que actualmente, y lo dije al comienzo,
hayan instituciones, hayan sedes que tengan conexión de 1 megabit por segundo, 2 megabits por segundo, 3 megabits por segundo. Eso se tiene que cambiar radicalmente, como fuere, porque estamos ahora, digamos, conversando, exponiendo ideas, pero al modelo que lleguemos tiene que ser eficiente. Y no hay forma de mejorar la eficiencia sino bajando los costos. Si el Estado ya es capaz de asumir los costos, entonces yo creo que podemos ir en esa línea. Muchas gracias. Disculpe, me he extendido un poco. Sí, pero estoy seguro que fue un comentario técnico y no anímico, Carlos. Sí, con el ruego de que en el siguiente bloque, por favor, los panelistas, si podemos tomar 3 minutos para que nos deje un espacio para una atención a las preguntas planteadas por la audiencia, ¿sí? Entonces, ya justamente ya han ido adelantando varias ideas, ¿no? Sobre este ya tercer elemento que vale la pena auscultar, es decir, qué forma debe tener cualquier la manera en que vamos a atender la sostenibilidad del modelo dorsal en conjunto. Y ahí lo que tenemos como referencia más cercana es el modelo RIVA optimizado planteado en el informe, en el extenso informe elaborado por el Banco Mundial bajo encargo del MTC, donde este modelo, como mencionábamos al comienzo, fundamentalmente parte de la premisa de economías de escala como un factor de éxito para la sostenibilidad de la red dorsal, que queda traducido en el ahorro de la duplicidad del precio de transporte regional y nacional. Sin embargo, mencionábamos también hace un momento en la presentación que el tamaño de la red que esto significaría de 40.000 kilómetros es bastante mayor que cualquier operación privada. Entonces, en una realidad como la que conocemos de Perú, eso podría significar una exacerbación de los riesgos iniciales que luego se convirtieron en realidad de dificultades, barreras, limitaciones operativas o contractuales, ¿no? Asociadas a una red de esa escala. Entonces, y más aún, porque y es aquí donde quisiera orientar la pregunta, si eso exacerba también la distorsión competitiva que representaría respecto a más actores, inclusive que la red dorsal actual, ¿no? Si es que además se le añade flexibilidad tarifaria y otros elementos que toman la forma más bien de cómo funciona el mercado a través de la oferta de los operadores privados. Por lo tanto, la pregunta es, y quisiera empezar con Edwin en este bloque, es si es que esa integración de red dorsal más red de transporte regional, dejando a un lado los puntos de acceso regionales, eh, acarrea realmente una salida a través de una de las economías de escala, o más bien nos trae algunos riesgos que podrían estar siendo pasados por alto a este momento. ¿No? ¿Cuál es tu mirada, Edwin, desde el conocimiento profundo de la realidad de las regiones del país? Gracias, Carlos. Es interesante lo que mencionaba Carlos Sotelo hace unos instantes, pero la realidad, por lo menos dentro del contexto de la Mancomunidad Regional de los Andes, donde se han hecho los primeros proyectos en Apurímac, en Ayacucho, Huancavelica, dice otra cosa. ¿Cuáles son los anchos de banda? Con lo que se diseñaron estos proyectos, 4 megas por segundo. ¿Hace cuánto tiempo se han diseñado estos proyectos? Hace 9 años. ¿Qué hacemos con 4 megas por segundo? Hacemos muy poco o prácticamente nada. Y claramente, en estos 9 años hay cambios en tecnología, hay mucho más requerimiento de los servicios, hay más lugares que requieren ser beneficiados. El problema de lo que comentaba Carlos es que solamente el 10% de los nodos de las redes de transporte regionales coinciden físicamente con los nodos de la red dorsal. Pero veamos un poco y respondamos lo que nos acaba de preguntar Carlos hace un instante. En el escenario 1, que es la red integrada de banda ancha, RIVA, es una propuesta del Banco Mundial que, como explicaba Cristian hace unos segundos, va a haber reducción de precio porque se van a eliminar
los peajes, porque va a haber una integración entre la red dorsal y las redes de transporte regionales. Pero como comentaba hace un instante, el problema de eso es que solamente el 10% de los nodos de los nodos de transporte regionales coinciden físicamente con los nodos de la red dorsal. El otro problema es que la extensión de esta red sería bastante grande, 40.000 kilómetros, que creo que nunca que se ha dado en el país y que es muchísimo mayor a lo que puede ofrecer cualquier otro operador en el mercado. Estamos hablando de un alcance que va a llegar a aproximadamente a los 1.500 distritos, y esto exigiría incurrir en inversiones o gastos operativos adicionales bastante altos. El otro escenario, el de las redes integradas de banda ancho regionales, el RIBAR, estamos hablando también de redes de transporte y redes de acceso de cada región, pero complementado en este caso con lo que sería una división, una decisión de los tramos de la red dorsal solamente, solamente en donde tengamos distinguidos, por un lado, zonas competitivas con los operadores y por otro lado, zonas no competitivas con los operadores regionales. Esto haría que la eficiencia en el gasto sería muchísimo mayor. ¿Y cuál es la oportunidad de desarrollar estas redes integradas de banda ancha regionales? La oportunidad se da en que hay enorme coincidencia entre las redes de transporte y las redes de acceso regionales que supera el 90%. Además, una cosa fundamental es que ese plazo de vigencia de los contratos regionales, que son a 10 años, puede ser superado, puede mitigarse el riesgo de potenciales controversias legales con otros operadores regionales. Pero seamos realistas. El Estado en general y Pronatel en particular tienen serias limitaciones para responder con agilidad necesaria en un sector con alto grado de innovación tecnológica como el que estamos hablando. Permítanme comentar y extenderme solamente en este detalle. Yo les quiero dar dos ejemplos puntuales. Dentro de la Mancomunidad Regional de los Andes, por ejemplo, deberían capacitarse 40.000 personas. ¿Cuántas se han capacitado hasta ahora? Ninguna. ¿Cuántos años han transcurrido desde que se firmaron los contratos? Un poco más de 7 años. Es decir, la antigüedad de los silos y la misma modalidad de los contenidos han quedado completamente desfasados. Tienen una antigüedad de más de 9 años. Y de manera similar y complementaria, otro ejemplo que es importante poner es que Pronatel, por ejemplo, debe en este momento más de 286.000 tabletas a Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Cusco. ¿Qué es lo que quiere? Quiere entregarlo en 7 años más, cuando ya estén totalmente obsoletas por las configuraciones que han sido diseñadas. Es decir, finalmente, una lección que hay que aprender de manera urgente es que cuando se han diseñado tanto la red dorsal como las redes regionales, no se ha tomado en cuenta la participación de las regiones en la toma de decisiones. Estamos en este momento en un colapso social. Hay instituciones que han dejado de serlo. Hay mucho desdén y no podemos continuar, creo yo, nosotros en la inercia de las circunstancias, dilapidando fácilmente millones de millones de los recursos públicos. Nuestra opinión es que debe reestructurarse y rediseñarse totalmente Pronatel. Hay una enorme burocracia y hay altos niveles de rotación de los funcionarios que están empeorando cada día esta situación. Y así se está perjudicando a millones de personas que requieren cada vez más acceso y mejores servicios de telecomunicaciones. Disculpa por la extensión, Carlos, y muchas gracias. Gracias, Edwin. En el mismo sentido de la pregunta, ¿no? Esta aparente sinergia que puede significar la integración de la red dorsal con las redes de transporte regional es por un lado, pero por otro lado, lo mencionado tanto en el planteamiento de esta pregunta como en el comentario de Edwin sobre algunos riesgos que puedan brotar, que puedan surgir, que puedan ser mucho más visibles frente a un caso de una red con una extensión que triplica, cuadruplica o quintuplica cualquier otra experiencia de redes en el... Esto precisión sobre ello, por favor.
Hola, Adelante, Carlos. Carlos. ¿Para quién es la consulta? ¿Se interrumpió para mí o para Carlos Sotelo? ¿Para qué? Para, para Carlos Sotelo, por favor. Ok. Ya. Gracias, Carlos. Bueno, yo insisto en que realmente el integrar la red dorsal a la red de transporte regional, en mi opinión, sería la solución más conveniente para el país. O sea, en la línea que estaba mencionando, creo yo lo importante en telecomunicaciones es desarrollar la competencia. Si nosotros todo nuestro esfuerzo regulatorio, de inversión, de normas, los orientamos a desarrollar la competencia, definitivamente los servicios van a ser eficientes, van a tener el precio que corresponde. Pero además un punto importante de reflexión. Nosotros que vivimos en Lima somos privilegiados porque tenemos diferentes opciones de proveedores de servicio. El Internet en Lima es un Internet competitivo, a pesar de que nos podemos quejar, etcétera, pero tenemos un Internet competitivo. El precio en Lima del megabit por segundo, en términos de dólares, está en $1, más o menos. En $1 se puede conseguir un megabit por segundo. Tiene sus variantes. Pero si nos vamos a provincias, solamente por el hecho de estar en provincia y no en Lima, el precio se va por las nubes, ¿no? Ya les comentaba que el mismo estado en provincias gasta 20 o 30 dólares, ¿no? Resultado del modelo actual, ¿no? Pero si integramos la red dorsal a la red de transporte regional, entonces tenemos una gran autopista de Lima hasta las capitales de distrito, aplicando este mecanismo de costo cero para las comunicaciones del Estado. Entonces, un colegio en un distrito, en cualquier región, va a tener las mismas facilidades que un colegio en Lima. Estamos superando este problema grande de la brecha digital, ¿no? De la brecha digital por distancia. Pero insisto, si integramos las redes, se hace eficiencia más el costo cero, entonces un colegio que está en un distrito en provincia es como si estuviera en Lima. Imagínense el impacto que va a haber a nivel de país en educación. Nadie duda que la educación es fundamental. Tenemos que hacer algo, las redes de telecomunicaciones están para ello, ¿no? Entonces, en esa línea, sí, efectivamente va a demandar una inversión. Los nodos de las redes de transporte regionales no coinciden con los nodos de la red dorsal. Sí, pues, pero ahora los costos de tendido de fibra han bajado enormemente. No es como hace 10 años o 20 años, ¿no? El tendido de fibra por kilómetro ha bajado tremendamente. Y si bien no coinciden los nodos, están en el mismo distrito, en la mayoría de casos. ¿Cuánto es el tendido? De repente 500 metros o 1 kilómetro, pero está dentro de las posibilidades. Eso se puede evaluar. A priori no podemos decir es muy alta la inversión o muy poca, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación, pero sí me parece más eficiente esta integración. Gracias. Exactamente en el mismo sentido, Cristian. Creo que vale la pena primero revisar el mapa completo de ventajas o oportunidades y riesgos de la integración entre la red de transporte regional y la red dorsal, por un lado, respecto de estos riesgos que hemos ido mencionando, que han surgido en los comentarios, pero también atendiendo lo planteado por Carlos Sotelo, ¿no? Sobre cuál es esa ruta, qué es en el balance, cuál es el resultado que puede aportar mayor viabilidad a la luz de estas intersecciones o no que hayan entre los componentes de las redes de dorsal, de transporte regional y de los puntos de acceso. ¿Cuál es la mirada de ustedes como operador regional al respecto? Sí, gracias. Creo que hay una coincidencia en el foro de que la solución que sea tiene que ser la que tenga mejor costo-beneficio, ¿no? Más beneficio, menor costo. Hasta ahí estamos claros. Y parto lo último que decía Carlos. Cada una tiene que ser evaluada, digamos, de manera técnica, no hepáticamente ni anímicamente, como decía Carlos tampoco,
para ver qué es lo que es mejor o más conveniente. Definitivamente, ahorita el Estado viene gastando un dinero para la operación de la dorsal y también para la operación de las redes de transporte que están en operación. Y obviamente tiene sentido que ante ese gasto que se viene haciendo, es mejor aprovecharlas y es mejor tener el costo cero que no tenerlo, ¿no? Porque ya, como dijo el ingeniero Carlos Sotelo, es un gasto que se viene haciendo. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos? O sea, eso está bien ahora como una solución de corto plazo, pero ¿qué es la solución de largo plazo más costo efectiva? Y sobre eso quisiera hacer la siguiente reflexión. Este año, a inicio, se generaron los concursos para la operación de la dorsal. Concursos en los cuales, como GILAD, participamos. Personalmente estuve viendo muy detenidamente, muy de cerca estos procesos. Pues no solamente GILAD, también otros operadores participaron. Y fue convocado 2 veces. Digamos, se canceló el proceso en las 2 veces, y Pronatel está operando la red. El gran tema es que las ofertas que pusimos los privados estuvieron por encima de lo que se estimaba o estimaba Pronatel que debería ser el costo. Ahora, ¿por qué estaba por encima? Porque para los privados operar una red del Estado, que más allá de los desafíos geográficos que tienen, porque está por todo el Perú, tiene también obligaciones contractuales muy altas, SLAs altos con disponibilidad de varios 9, con tiempo de respuesta cortos ante averías y penalidades muy severas si es que uno incumple. Alineado también a una relación contractual con el Estado que tiene permanentemente, obviamente, el riesgo político inherente al proyecto y los riesgos o mecanismos o procesos de contratación con el Estado que a los operadores privados nos suben los costos, como tener, ya lo he mencionado, reservas de penalidades, procedimientos más engorrosos, reportes muy detallados, y un seguimiento muy estricto a cómo se hace la operación. Entonces, no es lo mismo operar una red para el Estado que operar una red propia, por más que sea la misma, digamos, por más que sean redes similares, porque contratar con el Estado genera unos sobrecostos bastante importantes. Esta situación para la dorsal se va a ver amplificada en 4 veces más cuando hablemos de la integración de la red dorsal con la red de transporte. Es decir, es una red de 13.000 la dorsal, cuando sea una red integrada con las redes de transportes pasaremos a 40.000. Ahora bien, para que un operador opere dicha red y pueda, digamos, generar cierta rentabilidad, para poder hacerlo junto o digamos en concordancia, lo anteriormente dicho, más allá de la complejidad técnica geográfica, las SLA, las penalidades y el riesgo contractual con el Estado, lo que se va a requerir es que el Estado desembolse mucho dinero. Entonces, ahí vamos a llegar a la situación de qué es lo más costo efectivo. Tenemos que ver cuánto dinero estaría o requerirían, digamos, un agente privado para operar una red de esta magnitud, que como mencionaba Carlos Guamán, sería la red más grande del Perú, eh, em, para que alguien se presente a dicha convocatoria, versus ese mismo dinero que otro uso se le podría dar para, de nuevo, buscar lo que sea más costo efectivo. Asociado a eso tenemos también otra problemática con esta red integrada de fibra, que intuitivamente, de nuevo, y lo dije al inicio, parecería lo más razonable. Esta red generaría también distorsiones competitivas con los agentes actuales. Por un lado, con los operadores de transporte privados, que verían una competencia en sus zonas, en las zonas competidas, donde está la dorsal y parte donde está la red de transporte, por una empresa que está subsidiada por el Estado, y también para los diversos operadores regionales, que, como ya también se ha mencionado, en el 90% de las redes de acceso hay un nodo de red de transporte. Entonces, en esas localidades existirían 2 operadores subsidiados por el Estado compitiendo en la misma zona.
el operador de red de acceso y el operador de red de transporte integrado. De nuevo, se estarían destinando recursos del Estado para mantener a un nuevo agente que esté dando servicios en las mismas zonas donde ya hay otro, cuando probablemente lo más eficiente es que los recursos del Estado vayan a zonas donde no hay ningún otro servicio. Entonces, esta generación de este macrooperador tiene esos desafíos. Mayores costos para el Estado para poder subsidiar a un agente o ser atractiva la red para un agente que la opere, y distorsiones competitivas tanto en operadores de las redes de acceso y los operadores privados, generando también en los operadores de red de acceso el inconveniente de afectar su sostenibilidad hacia el futuro, porque lo que no se quiere y nunca se ha querido en este tipo de proyectos es que cuando acaben los proyectos luego de 10 años, esas redes se apaguen. Si obviamente se le genera una competencia en las localidades más grandes de las redes de acceso, esas redes de acceso no van a sobrevivir más allá de su tiempo de concesión, o de repente algunas puedan quedarse en el camino antes, ¿no? Entonces, cuando regreso a lo de inicio, la perspectiva de visión integral de los tres componentes tiene que ser que es lo más costo efectivo, pero al modelo integral del modelo dorsal que denominas Carlos Juan, ¿no? Que es no solamente la dorsal, sino la red de transporte y las redes de acceso que finalmente dan servicios a la población, ¿no? Y creo que me excedí un poquito, pero ahí termino. Gracias, Cristian. Estamos cortos de tiempo, pero nos queda un espacio para atender las preguntas de la audiencia, que voy a intentar integrarlas, ¿no? Una gira en torno a precisamente la integración, valga la redundancia, de las redes, y la otra respecto al aspecto tarifario. Una de las consultas dice, ¿qué opinan de integrar la red dorsal con transporte, atendiendo fundamentalmente, no sé si el sentido es únicamente, ¿no?, a entidades públicas? Ese es un primer concepto, ¿no? Y segundo es respecto al ámbito tarifario, que en esta sugerencia de integración existan tarifas competitivas / neutrales para el uso de privados en las redes de acceso. Eso por un lado. Hay otra pregunta sobre la opinión que merece la propuesta de OCIPTEL sobre la tarifa mensual de $2,74 por megabits por segundo para el transporte en las redes regionales. Y bueno, lo último es sobre la sostenibilidad a la larga del costo cero, que es un tema que has mencionado, Carlos. Sabemos, existe una frase que decimos los economistas que llamamos, pues, que decimos que no hay almuerzo gratis, no hay lonche gratis, ¿no? Que quiere decir que no hay tal producto que cueste realmente cero, ¿no? Entonces, ¿en qué medida es eso sostenible en el tiempo? De manera que esos son dos temas, ¿no? Uno, la integración de la red dorsal con transporte para la atención a entidades públicas. Dos, que existan tarifas competitivas en esta integración para operadores privados, para uso de privados en la red de acceso. 3, el 2,74 por mega red de transporte. Y cuarto, la sostenibilidad a la larga del costo cero, que es más de cosecha nuestra. Sé que estamos encapsulando varias preguntas en una, pero pues puede tener una mirada en perspectiva sobre la visión, ¿no?, que cada uno de ustedes tenga. Quisiera, por favor, que empieces, Cristian. Sí, bueno, de repente no voy a alcanzar para que responda a todas, pero escojo una. Tiene que ver con el tema que estaba abordando hace un momento, que es la integración de la red de transporte y la red dorsal, que de nuevo, no solamente técnicamente parecería lo más homogéneo, pues son redes de fibra, sino también regulatoriamente lo son, porque son redes del Estado. Sin embargo, me faltó añadir que un operador como el que pregunta Luis Bonifaz, gran conocedor también de estos temas, es que un modelo de este tipo, si el Estado quiere dar menos plata para que algún postor la tome, lo que tiene que ofrecerle es que esa red de servicios, ¿no? Y que pueda dar la mayor cantidad de servicios. Y ahí es donde se genera
esa distorsión competitiva que yo mencionaba. Si es que se quiere evitar esta distorsión competitiva y restringirla, como dice Luis Bonifaz, de que no puedan darse otro tipo de servicios que no sea solamente a entidades públicas, que podría ser una fórmula para que un agente o para que un operador tome esa red solamente con el ingreso de las entidades públicas, donde, y se lo decimos por experiencia propia, hay problemas de cobranza. Lo que va a tener que desembolsar el Estado es mucho dinero. O sea, es mucho dinero, porque si no, simplemente no va a haber nadie que le sea atractivo operar una red tan grande para que haya o costo cero o solamente servicio de red de entidades públicas, que no que genera temas o problemas de cobranza. Entonces, obviamente, todo el costo de la operación de una red compleja y que solamente tenga un flujo de ingresos, digamos, restringido, va a generar que el Estado desembolse mucho dinero. Caso contrario, si uno abre el abanico de servicios que podría generar este macrooperador de 40.000, va a generar también podría desencadenar una catarata de arbitrajes de las operadoras de red de acceso y de los operadores que tienen transporte en sitios competidos, porque habría pues una competencia desleal desde el Estado, violando el principio de subsidiariedad del Estado que obviamente delimita la acción o intención del Estado en zonas donde no hay pues una oferta privada, ¿no? Muchas gracias. También tomando estas mismas preguntas, ¿no? En particular, el costo cero, Edwin, si sientes que desde la mirada de los gobiernos regionales es parte de la solución, está funcionando, funcionará. eh, ¿Cuál es la mirada sobre eso? Y también sobre un comentario recibido respecto al impacto que tiene el incremento de la penetración de banda ancha en la productividad y competitividad del país. Ese par de puntos, Edwin. Gracias, Carlos. Vamos empezando por la pregunta de Francisco Velázquez y el comentario que habla sobre el aumento de penetración del Internet como una forma de desarrollo en general, ¿no? Para aumentar la competitividad y la productividad. Eso se resume en algo que hemos afirmado durante todo el evento. El foco debe estar en el uso de los recursos del Estado en zonas no atendidas. El foco debe estar en el costo de oportunidad. Eso en primer lugar. Y respecto al tema del costo cero, hay enormes problemas respecto a los pagos de los gobiernos regionales. Cristian lo acaba de comentar. Y eso que estos gobiernos regionales han recibido directamente del Ministerio de Economía y Finanzas, el dinero necesario para poder realizar dichos pagos. Pero el tema es mucho más, más complicado de lo que parece. Los gobiernos regionales dicen, pero ¿cómo es posible que pague por un mal servicio que me están dando? Ayacucho, Apurímac, Huancavelica empezaron con anchos de banda de 4 megas por segundo. Yo pregunto a todos ustedes, ¿qué se hacen en los colegios que tienen 20, 30, 50, 100 alumnos con 4 megas por segundo? ¿Qué puedes ejecutar dentro del sector salud? Por ejemplo, el tema de las historias clínicas digitales con 4 megas por segundo. Y de la misma manera en las comisarías. Los anchos de banda ahora de los proyectos están en 10 megas por segundo de los que están, digamos que con el ancho de banda más bajo. Entonces, ahí hay un tema todavía pendiente de resolver. Si se resuelve ese problema, cosa que yo todavía lo pongo como signo de interrogación, entonces recién se van abriendo las posibilidades técnicas y las posibilidades de pago reales de cada una de las entidades que formaría parte de todo este bloque. Entonces, creo que hay temas técnicos, hay temas de sostenibilidad bastante importantes que creo yo y subrayo que el problema debe verse de manera holística en toda su dimensión,
en toda su dimensión, la red dorsal más las redes regionales, y creo yo que el tema de la competitividad y finalmente el factor más importante va a ser que nosotros busquemos el costo de oportunidad, busquemos que ese ratio de beneficio-costo sea lo más óptimo posible. Gracias. Gracias, Edwin. También tomando las mismas preguntas de la audiencia, pero para enfocarlo, Carlos, ya para ir concluyendo el conversatorio, ¿qué opinión te merece el precio, la tarifa propuesta por Occitel de 2,74 por megas? Lo segundo, una red dorsal con red de transporte únicamente para entidades públicas, o sea, fundamentalmente orientada a entidades públicas. Y algo tercero que ha salido por aquí en los comentarios es sobre una potencial escisión de los tramos competidos de la red dorsal. Pero esos tres puntos también sé que es desafiante el tiempo, pero por favor, si puedes abordar esos puntos. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de responder todas las preguntas, ¿no? El tiempo es muy corto. Una de ellas dice de que la red dorsal se utilice para las entidades del Estado y con transporte transporte a las entidades del Estado. Yo entiendo, la pregunta formulada es que también la última milla, este operador que se haga cargo de la red dorsal también utilice una última milla para las entidades del Estado. Me parece que entendí que esa era la opinión o la propuesta, ¿sí? Si esa es la pregunta, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que la red dorsal debe conservar su esencia neutral, porque al ser neutral lo que va a hacer es desarrollar más competencia, principio fundamental, para que se regule calidad, precio, beneficios y se maximice beneficio sobre costo, ¿no? Por otro lado, una red dorsal abierta, que no tiene ningún tipo de discriminación, la pueden utilizar todos los operadores. El costo cero no es para unos operadores y para otros no. Los que incluso tienen red de transporte pueden utilizar la red dorsal también con costo cero, ¿no? Y lo utilizan como backup o como vía principal, pero está ahí la facilidad. Yo lo veo de esta manera. Imaginemos que el Estado decide que el alquiler de los postes eléctricos para redes de telecomunicaciones sea cero. Alguien se va a oponer, algún operador se va a oponer para que en vez de pagar un sol o lo que corresponda por el alquiler, pague cero. No, va a beneficiar a todos. Entonces, insisto también que el costo cero beneficia a todos. Lo que sí desarrolla es una tremenda competencia, ¿no? Porque sí, muchos operadores pueden utilizar esta facilidad para la última milla, los precios van a bajar y se va a maximizar la capacidad que se requiere para el Estado. Un tema fundamental que no se debe perder la perspectiva es a dónde queremos llegar como país. O sea, quizá voltear la forma como hemos venido abordando los problemas. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué conectividad nosotros queremos en los hospitales, en los colegios? Insisto que los hospitales deben tener 1 gigabit, que los colegios tienen que tener 100 megabits, no que de 2 megabits vamos a pasar a 10 megabits. Eso ya no va a servir. Ya no sirve ahora, en un par de años no va a servir. Entonces, si nosotros tenemos la perspectiva de ir a altas capacidades, ¿cómo hacemos para ir a esas altas capacidades? Tenemos que hacer gastos eficientes, reducir costos. La otra pregunta era sobre la tarifa, ¿no? De transporte regional. Me parece excelente la bajada significativa de una tarifa máxima de $23 más IGB a 2.75, sí, pero no creo que sea suficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos a cualquier operador, y los que estamos aquí conocemos de tarifas, el transporte no regional, sino desde Lima hasta una provincia, puede estar en $3 o 4, dependiendo del volumen. Entonces, si desde Lima hasta Trujillo, por ejemplo, es $3 el transporte, ¿cómo explicamos que debe ser el transporte regional 2.75? No hay. Parece que ahí hay que hacer un ajuste. Sí, me parece muy bueno la bajada significativa, pero me parece que todavía se puede afinar un poco.
Bien, gracias, Carlos. Muchas Estamos gracias. llegando al momento final dentro de los tiempos del conversatorio, de manera tal que no me queda más que agradecer a cada uno de ustedes, pero con unas dos o tres ideas que creería pueden sintetizar lo mencionado aquí. Como puntos de encuentro entre los panelistas es que debemos aspirar a que los beneficios que el modelo dorsal aporte a los ciudadanos supere los ingentes costos que ha significado para el Estado. En ese sentido, todos ustedes han mencionado el concepto de costo de oportunidad. Existe un costo de oportunidad altísimo de cada sol, de cada centavo de sol que el Estado tiene para que lo asigne de forma eficiente a tal o cual componente del modelo dorsal. Tercero, asociado con esto, es que debemos echar una mirada holística, lo cual significa que involucre no solo la sostenibilidad de uno de los tramos del modelo, sino también considerando la red de acceso, sobre todo si nos atenemos a que estamos en el país o tenemos en el país una cantidad grande de proyectos de acceso promovidos desde el entonces FITEL, todos los cuales concluyeron tan pronto terminó el financiamiento, ¿no? Y estuvieron lejos de demostrar sostenibilidad. La idea es que cualquier solución que tenga el modelo dorsal no conlleve a un resultado similar con la red de acceso. Y por último, algo que ya podrá verse, y esto lo digo sí vinculado a lo que mencionamos en el informe, sobre la posibilidad de decisión de la red dorsal, de algunos tramos de la red dorsal bajo algún criterio, ¿no? Para que sea el mercado quien se encargue de resolver la mejor forma de funcionamiento más allá de una determinación a nivel de política regulatoria. Por supuesto, cada uno de ustedes con diversos matices específicos sobre la problemática de los gobiernos regionales, respecto a la visión que tienen con las redes regionales, lo que Edwin mencionó, esta mayor coincidencia de las redes de acceso con la red de transporte regional como sustento para que eso tiene mucho más sentido que la integración de la red de transporte o el impacto que ha tenido hasta ahora y que tendrá el costo cero, que es lo que has mencionado, Carlos. Muy agradecido a cada uno de ustedes, Edwin, Cristian, Carlos, y a todos quienes nos han acompañado. Pues también un agradecimiento por estar presentes aquí y será hasta un próximo conversatorio sobre los temas del sector telecomunicaciones, que siempre vale la pena revisar para que cumplan el rol que todos aquí también han coincidido, que es de contribuir con el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias a todos.